Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar en una emisión más de quiénes somos la oposición. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Una emisión más de este programa, porque cuando dicen en la calle los comentarios, no, es que no hay oposición, híjole, pues de veras que qué equivocados están los que piensan eso, porque hay muchos valientes políticos, diputados, senadores y también periodistas y académicos, pues que están activamente participando, pues para que nuestro país continúe siendo un país democrático. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir en nuestro espacio a Germán Martínez Cázares. Ustedes lo conocen porque es uno de los senadores, pues que ha encabezado esta lucha contra la militarización y que ha tenido una larga carrera en la vida política de nuestro país. Germán Martínez fue presidente del Partido Acción Nacional, ha sido diputado dos veces, si no recuerdo mal, actualmente es senador y fue director en alguna época, y esto sí que los más jóvenes lo van a recordar, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, con una carta muy valiente y explicando cuáles fueron sus razones políticas para renunciar a este cargo, pues sale del grupo de Morena y crea junto con otro conjunto, tres para ser exacta, senadores, una senadora, para hacer una fuerza llamada Grupo Plural, que vaya que ha tenido una actuación destacada como parte de ese bloque de contención que ha limitado que nuestra independencia, digamos, de poderes, que el poder legislativo sea independiente del poder ejecutivo y que se ha atrevido a intentar, a veces con éxito, a veces pues no tanto, porque así es la vida, pues cambiarle muchas comas a las iniciativas que presenta el presidente directamente o a trasmano. Y como ya hablé mucho, mejor ya les presenté a Germán Martínez. Bienvenido, Germán, de verdad un privilegio que estés con nosotros. Y Jaime Guerrero, pues tú comienza. Bueno, pues a ti sí, cuando saliste del Seguro Social no te dieron un abrazo, Germán. Este, pero en fin, Germán, acabas de pasar un proceso en el Senado, un proceso complicado, tenso, que de alguna manera no hubo sorpresas, o no sé si las hubo. ¿Cómo viviste ese proceso en el que finalmente, el presidente y su operador político, Adán Augusto, doblaron pues a parte de la oposición, no a ustedes, no a ustedes, a ustedes no, ustedes se mantuvieron? ¿Cómo viviste ese proceso de lejanías, tensiones, acercamientos que llevó a la aprobación, al menos en el Senado y seguramente en la Cámara de Diputados, de la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028? Germán. Pues en primer lugar, gracias Tere y gracias a ti Jaime por invitarme. Con mucho gusto lo hago. Es necesario que un servidor público dé razones públicas de sus comportamientos públicos. Lo digo por Tatiana Cloutier, a la que yo la estimo, pero no me convencen sus razones privadas por las que renunció a la Secretaría de Economía. Debe dar razones públicas de sus decisiones públicas porque es servidora pública. Y debemos dar la cara los funcionarios. Funcionario que no da la cara es que quiere verte la cara. Y entonces, dicho eso, yo hablo ahora de la pregunta. Eh, ¿Cómo lo viví? Pues lo viví tenso, lo viví. Yo, para mí, la política no es un juego, para mí la política es manejar el destino de este país. Con la política se cuidan vidas, con la política si se acierta se da paz, si no se acierta se puede llenar de dolor y de sangre al país. Eso es lo que está en el fondo de la militarización y de la seguridad pública. Yo quiero seguridad pública con militares en nuestro país.
No es que estemos en contra de los militares, no, quiero seguridad como lo dice la Constitución en el artículo 21. La seguridad pública, la Guardia Nacional tienen que ser de carácter civil, ni siquiera de mando civil, de carácter civil. ¿Qué quiere decir carácter? ¿Qué es lo que a uno lo caracteriza? El eje vertical, vertebral de toda la seguridad pública, transversal, horizontal, debe ser civil, es decir, los ciudadanos deben estar en el eje de todo el andamiaje y la estrategia para dar seguridad. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos podamos convivir en paz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ciudadanos convivamos de manera civilizada, no militarizada en este país. Que las calles no pertenezcan a ningunos que estén armados, ni a los soldados armados de manera legítima, ni a los criminales armados de manera ilegítima, sino que la calle pertenezca a los ciudadanos y que no nos esté gobernando el miedo, ni el miedo de los criminales ilegítimo, ni voy a decir una barbaridad, pero ni el miedo legítimo de los soldados. Entonces, yo lo que quiero es una convivencia, insisto, civilizada, no militarizada. Yo lo que quiero es una seguridad pública, no una seguridad militar. Y digo una cosa más. La iniciativa primera no estoy refiriéndome a la constitucional, sino a la ley de la administración pública, a la ley de las Fuerzas Armadas y a la ley de ascensos militares. En esa ley, en su exposición de motivos, decía que vivimos un crimen cuasi militar. Bueno, pues la respuesta del Estado debe ser civilizada, no debe ser cuasi fascista. Es decir, debe tener límites, y ahí está exactamente el quid del asunto. Límites civiles al poder militar. Yo quería límites civiles y los límites que se pusieron satisfacieron a unos, los respeto, ojalá no estén equivocados. Para mí es candidez creer que los militares van a respetar esos límites, pero bueno, ahí hay unos límites, a mí no me satisfacieron esos límites y por eso voté en contra. Yo quiero la mayor libertad al ciudadano y el mayor control al poder. Ahora, Germán, el presidente se escuda muchas veces, y yo te he oído hablar de esto, en que él es un presidente juarista, que él tiene una visión, una idea del mundo, del poder, de la presidencia, pues digamos, emanada de su admiración a Benito Juárez. Yo sé que tú has hablado mucho de este tema. Me gustaría mucho que nos dieras tu percepción al respecto. Muy buena pregunta, Tere, porque la verdad es que se debe legislar, y sobre todo a la Constitución, recordando filosofía, recordando historia, recordando teorías, recordando experiencias exitosas. Y se dijo mucho que los militares no tenían base constitucional para actuar en seguridad pública. Se dijo por expertos constitucionales, por senadores, no tienen base y les estamos dando base a los militares. Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que no tenían los militares era permiso. No tenían permiso, porque es como decir, no tiene base la esclavitud en el país. Pues no tiene base la esclavitud. No tiene permiso que haya esclavos en este país. Y lo de Juárez, ¿por qué lo invoco? Porque si alguien lee con detenimiento, no le pido mucho a los de la 4T, solo el título de la Constitución. No es la Constitución de 1917. El título de nuestra Constitución vigente es la Constitución del 17 que reforma la del 57. Ese es el título de nuestra Constitución. Y la del 57 la hizo la reforma liberal de Benito Juárez, la reforma que acababa con los privilegios y los fueros de Santana, el vendepatrias general con el que perdimos la mitad del territorio, y Benito Juárez no quería fuero para los militares y ahora le estamos dando fuero a los militares. Se llenan la boca de hablar de Benito Juárez, pero lo conocen en las monografías de papelería, no lo conocen a fondo.
Yo voy a, Tere, a decirte que la primera ley de reforma era una ley de justicia y era una ley que organizaba los tribunales, que le escribió de su puño y letra Benito Juárez y que le arrancaba a los tribunales militares y eclesiásticos el poder para juzgar a los civiles. Precisamente le está quitando la base constitucional que dicen ahora, pues que no tienen los militares. Pues claro que no la tienen, se las quitó Benito Juárez. Ahora con lo que se está haciendo, se está desjuarizando a nuestro ejército, porque se le está dando poder de juzgar a los civiles que están en la Guardia Nacional. A los civiles, ahí va a haber unos civiles en la Guardia Nacional, pues van a estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales. Eso es lo contrario a Juárez, eso es traicionar a Benito Juárez, aunque les duela. Eso no lo quería Juárez. Juárez quería claramente dividido el poder civil del poder militar. Y por cierto, Juárez quería una Guardia Nacional y un ejército, si se lee, sin vicios. Y todavía peor, Tere, Ponciano Arriaga, del que también hablan, cuando presentó el proyecto original de la Constitución del 57, en el artículo 8 del proyecto original de la Constitución del 57, Ponciano Arriaga, el abogado potosino de los pobres, el inventor de la Comisión de los Derechos Humanos, el gran liberal en favor de los pobres, dijo que todo el poder militar debería estar subordinado al poder civil. Artículo 8 del proyecto de decreto de la Constitución del 57. La historia no les da la razón a los que votaron a favor. La historia no les da la razón. A lo mejor les da la razón en la Sedena en un desayuno, a lo mejor les da la razón en la mañanera, a lo mejor les da la razón a algunos lamebotas de los militares, pero la historia no les da la razón. Y digo algo más que estaba en la Constitución del 57 y que está ahora, y que es un escándalo que lo diga. Y bueno, la Constitución del 17 y la del 57 en el artículo 9 dice que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Eso quiere decir que el desayuno en el que llevaron al PRI y Alito al Sedena no es correcto. Los militares deben ir a la Secretaría de Gobernación y es correcto que vaya el secretario de Gobernación y nos pida las reformas que quiera, pero ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Por algo no dejaban entrar en el pueblo de mi abuela en Michoacán a los uniformados ni a los armados. Germán, a ver, pero fíjate, aparte de lo que nos dices de los militares y los militares hasta 2028, que seguramente va a ser aprobado, estamos viendo militares fuera de las actividades que normalmente estaban haciendo. Van a administrar pues tramos del Tren Maya, van a hacer empresas, van a administrar museos, van a tener su propia línea aérea. O sea, estamos hablando, pues estamos sentando las bases para que los militares entren pues arrasen con esos. Hay una frase latina que dice algo así como, las leyes callan cuando las armas relucen. Y eso preocupa, Germán. Sí, a mí me preocupa mucho. A ver, desde 1996, con Ernesto Zedillo como presidente, él creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y allí les dio asiento a los secretarios de la Defensa y de la Marina. Entonces, una acción de inconstitucionalidad, la 1 diagonal 96 de aquel año, de aquella primera corte de Zedillo, permitió que los militares participaran en el Consejo de Seguridad, pero siempre dijo que subordinados al poder civil. Entonces, nosotros estamos a favor de que los militares subordinados al poder civil participen en la seguridad pública. Eso es por un lado. Y por eso dije lo que dice el 21 de la Constitución. La seguridad pública debe ser de carácter civil. Y esto que recordamos ahorita con Tere de nuestra lucha civil, el ejército debe ser de carácter civil, debe estar controlado
lo dice nuestra historia, lo dicen nuestras tragedias. Ha habido grandes soldados, leales soldados a la patria, como Felipe Ángeles, a Gustavo Madero, a Francisco y Madero, como el capitán Gustavo Garmendia, también a Madero, pero ha habido episodios de sangre y de dolor y de corrupción y de narcotráfico en el ejército. El general Gutiérrez Rebollo en tiempos de Cedillo, ahorita que estoy diciendo, de la DEA mexicana, encargado de combatir las drogas y acabó narcotraficante, un general. Entonces, todos debemos estar limitados. No estoy diciendo que los senadores no, ni que los políticos no, ni que todos, pero no debemos tener privilegios. Y ahora se les está dando muchos privilegios a los soldados, a los militares, como bien dices, Jaime. ¿Y qué va a pasar? Para mí, ¿qué va a pasar? Que les estamos dando una manzana de la discordia. ¿Por qué, Jaime? Por lo que tú preguntas. Porque algunos generales y algunas tropas las van a mandar a Paxingán a combatir el delito. Las van a mandar a Tamaulipas, a Sinaloa, a Jalisco, a Zacatecas a combatir el delito. Y a otros generales y a otras tropas las van a mandar a administrar las aduanas o a administrar en Cancún el Tren Maya. Entonces va a haber dos clases de militares, los poderosos de los contratos y los que van a combatir al crimen o al adversario y entonces habrá militares de balazos y militares de contratazos. Eso va a podrir la relación entre ellos en la relación entre militares. Esa va a ser una manzana de la discordia. Que tengan aduanas, que tengan registros vehiculares, que tengan negocios. Eso es mucho dinero. Lord Acton dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entre la verdad, todo ese poder merece más límites. No debemos de entregar tantas cosas desde mi punto de vista a los militares y el poder que tienen, el poder de fuego, el poder de las armas, debe estar limitado y debe estar controlado y debe estar fiscalizado. Hay quien dijo que la minuta esta lo hicieron, pero bueno, yo pienso que no. Yo también tengo la misma suspicacia, la misma sospecha o el mismo temor que tú, Jaime. Pero a ver, Germán, realmente esto creo que es muy importante. ¿Tú crees que el presidente hace todo esto porque tiene una verdadera preocupación en generar una estrategia de seguridad para México? O sea, está utilizando a los militares porque está preocupado por el problema de violencia desatada que vivimos en México, o más bien, y yo aquí sí confieso que somos un poco mal pensados, más bien al presidente no le importa eso. Lo único que quiere es tener un control mayor, tener de su lado a las Fuerzas Armadas, pues para de alguna manera, sea él o alguno de sus títeres, pues digamos que perpetuarse. Yo dudo mucho de la preocupación real por el control de la violencia en México. Es un atajo para tener más control político, pero no sé cómo lo veas. Bueno, la verdad es que es una buena teoría. La verdad, yo no niego que tanto poder luego va a ser difícil para deshacerlo. Yo lo he dicho con toda claridad. El nuevo presidente de México o la nueva presidenta, quien sea presidente, antes se tenía que ganar las elecciones y con eso se mandaba en este país. Ahora, el próximo presidente, además de ganar las elecciones, va a tener que domar al tigre que han sacado del cuartel quienes votaron por. Tiene que negociar con los militares. Yo creo que no va a ser presidente un militar. Tiene razón el presidente el López Obrador. Yo creo que, por cierto, insisto en el carácter civil, dice la Constitución, no mando civil. Un general puede ser presidente que renuncie con el tiempo que establece la Constitución, como cualquier secretario de Estado tiene que renunciar, no pasa nada. El problema no es ese, el problema es que ya es tantos los intereses que lo que sí creo yo y quien nos tiene metidos en este brete, y lo he dicho en cada foro que me presento, es Arturo Saldívar, porque no le ha puesto unos
controles, a la militarización de muchas impugnaciones que ahí tienen ya años, tanto de la Cámara de Diputados como de Colima, de Pabellón de Arteaga o de la CNDH, o acciones de inconstitucionalidad o amparos en revisión. Que no me vengan a mí con que no tiene los proyectos y los trae los ministros. Cuando le gritan a Arturo Saldívar en la Universidad Iberoamericana, de inmediato apura los proyectos. Entonces, aquí tiene una complicidad Saldívar con el presidente para guardarle los proyectos y no ponerle límites a los militares. Y además, creo que va a renunciar a su sillón de ministro cuando acabe la presidencia, y vamos a poner a otro ministro, los senadores. Y ese sí, Tere, ese ministro va a ser un ministro promilitarista para cuidar todo este entramado desde la Corte, para que no se deshaga este entramado, porque este entramado todavía puede deshacerse en la Corte mexicana. Eso te lo quiero decir, y yo soy optimista. Y todavía puede deshacerse más en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí ha habido condenas al Estado mexicano por actuaciones ilegales, inconvencionales o antiderechos humanos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Por cierto, nos vendieron como parte del dictamen que las Fuerzas Armadas deberían ser extraordinarias, reguladas, supervisadas y fiscalizadas. Esas palabritas hasta el cansancio las dijeron los senadores que aprobaron el PRO. Esas palabras son una condena de cumplimiento obligatorio de la Corte a México en el caso Alvarado Espinosa contra México 2018. Es como el famoso caso Radilla Pacheco o como otros casos en los que se ha condenado a México. Nos venden como parte del convenio una sentencia de la Corte Interamericana en la que está condenado México, y lo pusieron en el convenio. Que le vean la cara a los que no saben derecho, que le vean la cara a los que no saben que hay un bloque de regularidad constitucional en el que se deben mover las Fuerzas Armadas. El fuero que le hicieron a las Fuerzas Armadas, lo saben bien los generales que saben derecho, es un fuero que no les alcanza fuera de nuestras fronteras. Y si hay violaciones a los derechos humanos, va a estar y los va a alcanzar muy temprano o más temprano que tarde a los militares que violen derechos humanos, que son contra los que yo estoy. No estoy contra todo el ejército, estoy contra los que abusan de su poder, y contra esos estaré vigente, estaré vigilante como senador de la República. Bueno, fíjate que dices tú que esperas que no vaya a ser presidente un militar. Yo te diría todavía, o sea, indicaría todavía, porque cuando tú le das tanto poder a un sector, eh, yo no he visto que ese sector renuncie voluntariamente, a menos que lo obligues a renunciar a él. Dices, y dices bien, el siguiente presidente, sea quien sea, va a tener que domar a los militares, porque se va a volver un poder tan fuerte que va a tener que sentarse con ellos. Yo lo que te pregunto es, porque yo no le creo a López Obrador de que se va a dedicar a hacer un libro, si ese control lo va a conservar López Obrador, o esa influencia sobre los militares, porque él puede ser el poder, digamos, desde su rancho, un poder que influya mucho en quien vaya a ser la presidencia. Él lo ha dicho, hay que vigilar que el siguiente presidente no se vaya de los parámetros de la cuarta transformación, cualquier cosa que eso sea. ¿Cómo ves este escenario inédito en México, pero pues posible? Pues sí, es parte de la ingenuidad o de la candidez, diría Voltaire, con la que votaron, con todo respeto, mis compañeros a favor del proyecto. Yo sí creo que los militares, si ya nos regañaron a los que estamos en contra, desde el monumento a los niños héroes de Chapultepec, nos regañó el general Sandoval, Así es. pues ¿qué le falta para que nos digan cómo votar? Y eso, pues, yo lo veo mal. Yo, sinceramente, armar una comisión bicameral para controlar a los militares, pues me da risa, porque Tere y Jaime,
hay una comisión hoy en la Constitución de disciplina financiera, en el artículo 73, fracción 8, para vigilar la deuda de los estados. Y yo investigué qué hacía eso. Y, por ejemplo, Durango está en rojo y no se ha reunido esa comisión de deuda, de endeudamiento bicameral que está en la Constitución. Pero voy más. Hay una comisión de seguridad. Aquí tengo la convocatoria. De seguridad nacional. Aquí la tengo en la mano. Que se reunió ayer, o más bien, perdón, se convocó para reunirse ayer y nombrar un presidente, una comisión bicameral de seguridad nacional, y no se reunió, no se reunió. Abortaron la convocatoria, aquí la tengo en la mano la convocatoria, y abortaron, ya había una comisión de seguridad. Creer que los militares van a subordinarse a una comisión, pues ni que fuera el canal del Congreso, que también tiene comisión bicameral. No, yo insisto en que nosotros no podemos ser ingenuos, no podemos ser cándidos frente a un poder. Y que yo no quiero un poder ilimitado para los curas tampoco, ¿eh? Los quería para los eclesiásticos como Juárez, ni poder absoluto para los militares sin límites, ni para los curas, ni para los empresarios, ni para nadie. Eso es un trato privilegiado. Yo quiero un México igual. Yo quiero un México de oportunidades para todos. Y sí estamos haciendo obeso al ejército. Y cuando haces obeso al ejército, no lo vas a tener con agilidad para resolver los problemas de seguridad. Y ahí la prueba está en los hackeos, en los robos de documentos. Demasiado obeso el ejército. Si nos va a cuidar el ejército a los mexicanos como cuidó a sus papeles de seguridad, pues maldita suerte tenemos los mexicanos. Y eso no se debe a otra cosa más que a un sistema obeso al que le dan a repartir el gas, le dan a repartir vacunas, le dan a crear bancos, a hacer bancos y a hacer todo, pero no a darnos seguridad interior. Debieron haber cuidado esos papeles que ahora pueden estar en poder de los criminales y de los narcos. Yo quiero, como ustedes, Jaime, Tere, a los criminales derrotados frente a nuestro ejército, pero yo quiero nuestro ejército combatiendo a los criminales no de manera criminal, sino con límites, de manera civilizada, con respeto a los derechos humanos. Pero más bien, Germán, ¿no crees que tendría que haber una policía que tiene otra estructura, no solamente mental, sino que tiene otra forma de trabajar, incidiendo en la prevención? En fin, los militares pues están hechos para matar al enemigo que viene a poner en riesgo nuestra soberanía. Creo que allá hay un error de muchos años, pero agravado ahora, desde luego, de no pensar en una planeación que permita tener una policía capacitada y que no tengamos que recurrir a los militares para esto. ¿Tú crees que con lo que se acordó, lo que aprobaron los senadores la semana pasada, se va a lograr empezar a capacitar a una policía con otro criterio, con otros estándares de su trabajo? Yo No, creo que no. no creo. Nosotros hablábamos en el Grupo Plural, nuestra propuesta hablaba de un calendario de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de la calle hacia los cuarteles y de un fortalecimiento a la Policía Civil, es decir, a la Guardia Nacional. Cruzar eso. Ahora yo no lo veo eso. Sí se hizo un fondo, pero nosotros decíamos puntualmente el gasto a dónde debe ir y cómo debe ir dirigido, y con un observatorio ciudadano y con una partida, insisto, de gasto puntual. No van ahora a hacer un fondo de los decomisos que hagan, pues igual y no hacen ningún decomiso y no hay dinero para el fondo. Yo sí lo digo con toda claridad. Yo quería hemos querido una policía civil, una Guardia Nacional civil. Eso es lo que queremos. Y vemos que las experiencias militares llevan al dolor, a la tragedia o a los dictadores, para decirlo claro.
en Latinoamérica y en todos lados. Nuestra literatura del realismo mágico está llena de estos dictadores militares. Yo, el presidente de Roa Bastos, el señor presidente de Asturias, de Guatemala, en fin, nuestra literatura, El otoño del patriarca de García Márquez, está llena de estos presidentes generales hiperpoderosos. Pero bueno, digo algo más. Yo insisto en que nuestras Fuerzas Armadas, de manera especial, extraordinaria y limitada, deben ayudar a los civiles. No los civiles ser chalanes y empleados de los militares. Por ahí no vamos a ningún lado, porque en este país, en donde ha habido militares, no bajan los delitos. Ahora hubo recientemente muertos en Guerrero, Teleolapa, 18. ahora 20. Ahí hay ejército y ahí hay programas de bienestar que iban a dar la paz. Y miren nada más, acabaron en La Paz de los Sepulcros 20 mexicanos, pero en San José de Gracia, Michoacán, fusilaron a otros, y en Zitácuaro a otros, y en Zacatecas a otros, y en Tamaulipas a otros, y periodistas y mujeres. Y el ejército ya está en las calles actualmente. Lo que se necesita es prevención e inteligencia y equipamiento tecnológico para combatir el crimen. Pero si no les dan dinero ni para cuidar los papeles al ejército, no le dan dinero ni para cuidar sus papeles, ¿cómo les van a dar dinero para digitalmente, tecnológicamente combatir al crimen? Yo sí creo que es un crimen que no se le dé presupuesto a una policía civil, o ya de perdido, pues, al ejército mexicano, denle dinero para que cuide sus papeles. Bueno, a ver, me salgo un poco, se rompió el bloque de contención que llamaban así para detener estas propuestas de López Obrador. Se viene pues se viene lo electoral y ese, digo, un asunto tan delicado como el otro, pues se viene lo electoral. ¿Hay forma de rehacer ese bloque de contención desde tu punto de vista? Te estoy haciendo la pregunta que debíamos hacerle a Nostradamus, pero ¿tú ves forma de que se rehaga ese bloque de contención? Pues la verdad es que aquí sí la oposición necesita juntarse de alguna o de otra manera. Pues yo no pertenezco a ningún partido. Lo sé. Nosotros apoyamos esto porque creemos en conciencia que es lo mejor para México. Y yo también creo que lo mejor para México es que haya contrapesos mediáticos. Por eso creo en la libertad de prensa de los periodistas. Claro. Contrapesos políticos. Por eso no creo en tanto poder a los militares. Por eso creo en el poder civil. Y contrapesos, por eso le urjo a la Corte, al Poder Judicial, a que defina en favor de la civilización y no de la militarización. Y contrapesos en el Senado. Cuando el Senado es poderoso, se fortalece la República. Eso de Juárez y eso de Roma hace 2000 años. Cuando decae el Senado es cuando hay césares, es cuando hay personajes omnipoderosos, unipersonales, y entonces eso daña a la República o de plano no existe. Entonces sí, yo espero que la oposición se unan. Nosotros estamos dispuestos a unirnos a los partidos, pero nosotros no tenemos salida electoral. Nosotros no buscamos otro cargo público desde el Grupo Plural. No tenemos partido político, pero por supuesto que apoyamos estas contrapesos, esta división del poder para esta rendición de cuentas, esta fiscalización al poder, y apoyamos la libertad de expresión de los periodistas y de los ciudadanos. Yo animo a los partidos a que dejen a un lado sus pequeñas cosas y vean lo enorme que se está jugando, y sus pequeñas candidaturas, y vean lo que el destino del país en el que se está jugando, y se unan y se presente una alternativa social, una alternativa. Aquí hay un punto, una alternativa pública
porque lo que está en declive, Jaime, es lo público frente a lo privado. Doy dos ejemplos. La salud pública en México se está privatizando. ¿Cuántas farmacias privadas se ven camino a la casa que son negocios? ¿Y cuántas farmacias públicas donde regalen las medicinas o donde atiendan de manera gratuita y eficiente? Segundo, los programas sociales. Pues está bien que los den, yo estoy a favor, pero con la carestía, con el alza de precios, con la inflación, pues se están evaporando. Sí. La gente no le alcanza en el súper, en el tianguis. Y tercero, quien está privatizando las calles son los criminales. Y yo no quiero que ahora la privatización de las calles las tenga el miedo a los militares. Las calles es de todos. No estoy yo a favor de privatizar nada, sino de que lo público resurja, surja la educación pública, surja el hospital público, surja la escuela pública, surja el crédito público para las pequeñas empresas y no el crédito privado, y no la escuela privada, y no el hospital privado. No tengo nada con quien va a un hospital privado, no tengo nada. Tiene derecho a ir, pero yo quiero hospital público, escuela pública, crédito público, y esa bandera yo creo que sí la pueden empezar a enarbolar desde la oposición y armar un discurso para rescatar lo público. Germán, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero yo te quiero hacer una pregunta final, digo, a menos que Jaime, desde luego, tendrá una despedida y pregunta a la mejor final, y un compromiso. Mira, hemos estado platicando mucho en el programa de que ahí viene la iniciativa para la reforma electoral. Y eso también nos da mucho miedo, porque creemos que pues probablemente ahí sí termine de derrumbarse pues la posibilidad de unas elecciones democráticas el 2024. Entonces, primero yo, como mi última pregunta, te diría, ¿cuál es el horizonte para esto? Y segundo, te quisiéramos comprometer a que cuando ya se esté discutiendo la reforma electoral, pues nos acompañaras, Germán. ¿Cómo ves? Primero, con todo gusto estoy con ustedes cuando se discuta, pero la verdad, ojalá esté para otro tema y no se discuta. Muy bien. Estamos bien con el árbitro electoral que tenemos. Yo estoy a favor del árbitro electoral que tenemos. Lo respeto. A veces no coincido con sus sentencias del tribunal, claro, como cualquier abogado, pero las sentencias de la Corte y del Tribunal Electoral se respetan. Yo estoy tranquilo. Yo me comprometo además a no votar nada que debilite al INE y al tribunal. Nada, absolutamente. A fortalecer, sí. A debilitar, nada. Pero mejor no moverle a nada. El INE es lo más público que tenemos. Es de donde nace lo público, de lo que hablaba, de una casilla electoral, donde ahora no me vayan a querer poner a un soldado afuera de una casilla, a un soldado armado. Eso sí, sería más peligroso que un presidente fuera un militar. Y un militar tiene derecho a ser presidente. Ojo, la Constitución nada más le dice que renuncie antes, pero un militar no me puede a mí coartar mi libertad de expresión, de asociación, de reunión y de voto. Yo voto por quien me dé la gana. Y eso es de donde nace lo público, de donde nace la democracia, y yo estoy a favor del poder civil que se ejerce libremente en las urnas. Y el poder militar debe estar limitado. El único poder que no debe estar limitado es el de que yo voy a la urna y libremente, por quien me dé mi regalada y soberana gana, vote y se cuenten los votos libremente, sin fraudes y sin trampas, porque esa noche de las fraudes y de las trampas ya lo vivimos y nos puede dar cuenta el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de esas trampas. Yo no quiero ver a Bartlett en el INE otra vez, ni quiero ver al gobierno de ningún partido,
en el INE otra vez. Yo quiero ver al árbitro vestido de negro y que no juegue con la pelota y que pite parejo para los dos equipos. No quiero ver al árbitro jugando con la pelota. Quiero verlo con el silbato de manera imparcial. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Germán, senador, pues las palabras que nos has hecho favor de intercambiar con nosotros. Y bueno, pues ya Tere te comprometió, te doy las gracias, me despido. Pues miren, aquí estamos la oposición está en muchos lados y pues seguimos juntando la oposición para oír sus palabras. Gracias, senador Germán Martínez. Germán, Gracias, Jaime. muchísimas Gracias, gracias. Tere. Oye, nada más te cuento un chisme que seguro ya sabes y Jaime también, pero ahí les va. Parece ser que el hermano de Tatiana, pues escribió un Twitter diciendo que qué bueno que su hermana había ya renunciado, porque ella siempre estuvo en contra de la militarización. Y hubo otro tuit también de Marta Tagle, que fue diputada de Movimiento Ciudadano, diciendo lo mismo. Qué bueno, Tatiana, que renunciaste, porque sabemos que no estás de acuerdo con la militarización. En fin, a lo mejor esto que tú decías al inicio, de que tú querías una explicación, pues a lo mejor ahí ese jueves o viernes, ya no me acuerdo el día de la aprobación de la militarización, de la Martes. expansión del periodo, pues a lo mejor ahí también se quebró algo, Germán, ¿no? Pues sí, es por eso yo que a Tatiana la estimo de antes, de hace mucho tiempo. Y si es por eso que renunció, estoy orgulloso de ella y la felicito. Muy bien, pues Bueno, gracias. pues muchas gracias, Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural. Muchísimas gracias, Jaime, muchas Hasta gracias. luego. Nos Hasta luego, vemos hasta en luego. otra emisión de Quiénes somos la oposición. Gracias, Germán, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós, Bye. adiós.